vamos a compartir ahora algunas de las notas del material que hicieron desde Bolivia. Ha vuelto Diego de Marco, sano y salvo a la Argentina. Los invitamos a compartirlo. A ver. El avance de la policía con los gases hace verdaderamente difícil que yo pueda hablar, respirar y también los ojos, el campo visual. No, se ve afectado, estoy. Son los gases que se empiezan a esparcir y empiezan a afectar. No puedo seguir. Les pido nada más que miren allá al fondo cómo la policía que viene desde la zona de Plaza Murillo, ¿no? Baja por aquí desde los laterales y aparecen esos gases de manera intempestiva que uno no los ve y empiezan a afectar. Bueno, ahí veíamos, Diego, parte del trabajo que pudieron hacer en medio de realmente una situación muy compleja y el viaje de regreso con bastante polémica por todo lo que pasó a partir de las declaraciones, sí. La amenaza directa de la ministra de Comunicaciones nueva de Bolivia, interina, de acusar a los periodistas de sedición. Sí, ya venía el clima muy complicado respecto de la situación, pero bueno, hasta ahí uno lo podían marcar en una situación de conflicto, la gente que estaba un poco enojada con la prensa internacional, la cobertura que se estaba llevando a cabo, pero en principio quedaba solamente en el enojo de la gente de la ciudad de La Paz, de la zona del Bajo, sobre todo teniendo en cuenta que la prensa internacional cubría las movilizaciones que eran a favor de Evo Morales. Lo que les molestaba era que los periodistas entrevistaran a aquellos que tenían posiciones cercanas a Evo Morales. Eso era lo que pasaba, sí, en el contexto de una sociedad muy fragmentada, sobre todo después de lo que fueron las elecciones y bueno, lo que hubo, algunos decían como fraude y otros decían que en realidad había sido un golpe de Estado. En ese contexto era que se estaba dando estas protestas y todo lo que estaba ocurriendo, pero hasta aquí quedaban marcados en el enojo de la gente, cuando ya vino una voz oficial, digamos, de la ministra de Comunicaciones hablando de sedición y que ya se había identificado a periodistas o pseudo periodistas nacionales y extranjeros, entonces ahí ya pasó un poco más, más grave la situación, ¿no? Ahí nos pusimos en contacto con la embajada para saber cuál era la situación y bueno, no estaban las garantías dadas para continuar en la ciudad de La Paz. Digo, la ministra de Comunicación, hasta el momento no es que pidió disculpas o se retractó ni dijo absolutamente nada de eso, ¿no? Pero lo que tenemos entendido es que desde la embajada tienen la idea de hacer una presentación respecto de esos dichos de la ministra de Comunicación, hablando de sedición, periodistas, pseudo periodistas y de alguna manera señalando a la prensa como responsable de estos desmanes que se están produciendo en las calles de La Paz. Pero en principio no hubo hasta el momento ninguna presentación formal, sí sabemos que desde la embajada no cayó muy bien esta declaración en los primeros días de este gobierno autoproclamado, ¿no? Y estos ministros que son nuevos también porque fueron designados hace 2 o 3 días. Volviendo a tu trabajo en la calle, las manifestaciones en general son de la gente que apoya a Evo Morales. Yo te iba a preguntar si apoya a Evo Morales o si lo que no quieren es un gobierno que los discrimine. Pero esa gente también fue hostil con los periodistas. Ustedes cubrían las manifestaciones de ellos, le daban la voz a los que bajaban del alto. ¿Por qué? Sí, es una situación, ellos nos decían, cuando llegamos nos decían, si van a cubrir las marchas de Evo Morales, pongan o identifíquense con prensa internacional que van a ser recibidos. Si uno no se identificaba y podía llegar a ocurrir que se confundieran con prensa local, entonces nos iban a hostigar, porque ellos se enojaron mucho con la prensa local, el nivel de cobertura que ha tenido durante los hechos pasados del 20 de octubre, cuando fueron las elecciones. Y a la inversa también pasaba lo mismo. La gente del Bajo, que por ahí es más detractora de Evo Morales, a la prensa internacional no le caía muy bien el nivel de cobertura que nosotros estábamos cayendo, dándole más lugar a la opinión de estas manifestaciones que veíamos recién en pantalla y que hoy nuevamente fueron reprimidas. Eso era la situación que se da, una situación muy distinta en el Bajo y en los altos, con una sociedad muy fragmentada entre los seguidores y los detractores opositores a Evo Morales. Diego, estuviste en el momento en el que se autoproclamaba presidenta Jeanine Áñez, acompañándola incluso cuando hacía ese cruce hacia la Casa de Gobierno.
¿Cómo fue ese primer contacto con ella? ¿Cómo lo vivieron Sí, ustedes? incluso muchos opositores a Evo Morales, bueno, Carlos Mesas, por ejemplo, criticó esa toma de mando, a su lado estaba Camacho con una Biblia en alto, Con ustedes los la vieron evangelios, en sí. pantalla cuando ella cruza desde el Palacio en Plaza Murillo, desde el Palacio Legislativo hacia el Palacio Quemado, y iba ella en ese caso con la Biblia, y luego cuando sube al balcón de Palacio Quemado estaba Camacho a su lado alzando la Biblia. Hasta los opositores, hasta Carlos Mesa fue opositor de Evo Morales en las últimas elecciones, criticó ese gesto que tuvo tanto la autoproclamada presidenta como Camacho de alzar la Biblia, teniendo en cuenta que Bolivia es un estado laico. Por eso hasta desde la oposición le pegaron o la criticaron a la nueva presidenta por esa actitud apenas tomó el mando presidencial. ¿La ves con ambición de transformarse en candidata presidencial a Áñez? Para ello va a tener que hacer una concertación. Carlos Mesa, si bien quedó muy lejos de Evo Morales, o sea, Evo Morales fue claro ganador. Lo que hay que discutir es si llegó a la ventaja que requería para sortear el balotaje. Va a tener que generar una concertación con ese candidato o a una alianza, porque Mesa ha quedado muy bien encolumnado como segunda opción en las próximas elecciones que se tienen que dar en el plazo de 90 días. En principio, cuando nosotros pudimos hablar con Carlos Mesa, tuvo críticas hacia Áñez. Una de estas críticas fue, por ejemplo, el tema de la Biblia y la sobreexposición de Camacho en esa asunción presidencial. Pero Áñez nunca ha dicho, no, yo cumplo este periodo de oposición, convoco elecciones, se realizan las eso elecciones. Eso es lo que ella dice ahora. Sí, por eso ahora Ha dice empezado eso. a decir eso. Ahora, cuando uno ve la conformación del gabinete, Diego, es un gabinete muy radicalizado en función de esos intereses de los sectores cercanos a Santa Cruz, de los sectores más ricos, más poderosos de Bolivia, y no tanto del sector político opositor que representa Carlos Mesa. Claro, ayer a la última hora del día las noticias decían que uno de los ministerios, el Ministerio de Turismo, había sido otorgado al Movimiento al Socialismo, que era como un gesto de apertura como para llamar a todas las partes a formar una concertación para llegar a los 90 días de elecciones. Fue un primer gesto, algunos dicen que es en realidad una maniobra para calmar un poco las calles. Hay que tener en cuenta que acá un 40% o más de la gente deslegitima a esta presidenta, que es justamente el Movimiento del Socialismo, que ocupa las 2/3 partes de ambas bancas, con lo cual sí o sí en algún momento va a tener que hacer un gesto para que poder atraer a ese sector que es muy representativo. Yo te quería preguntar sobre Evo Morales y la reacción de la gente en la calle, digamos. Sabemos que el 62% de la población pertenece a los pueblos originarios, que esa gente es la que básicamente tuvo por primera vez un presidente indígena. ¿Reclaman por Evo Morales o aceptarían o aparece otro líder, pero lo que ellos no quieren es que se vuelva a lo anterior, que es donde ellos estaban absolutamente discriminados en la sociedad? Hay de las dos cosas, para mí. Por un lado evidentemente Bolivia es un país muy castigado, es el país de América que más interrupciones constitucionales tuvo, con lo cual saben de todas estas cuestiones, digamos, lo han vivido. Y por otra parte, hasta los más detractores de Evo Morales reconocen el progreso económico que ha tenido el país, con un piso muy bajo. Evo Morales ha hecho grandes logros económicos, redujo la pobreza del 60 al 38, uno puede decir, pero 38 sigue siendo alto, pero el piso fue 60. La pobreza extrema del 30 al 15, la inflación de este año, que bueno, a partir de esta incertidumbre se disparó al 4% anual en lo que va de 2019, el año pasado fue 2,2%, una estabilidad económica realmente muy buena. Ha hecho la bandera de la nacionalización de los hidrocarburos, la bandera para redistribuir esos ingresos en los sectores más desprotegidos. Nadie, hasta los más detractores, le quitan mérito a lo que ha hecho Evo Morales. Lo que pasa que empiezan a hablar de cuestiones de corrupción, de un entorno que también está vinculado a esa causa de corrupción, y por ahí es que empieza a desgastarse o a mermar su penetración en la gente, y es que, por ejemplo, en el 2016 se da esta situación del referéndum que no consigue, después lo logra a través de vía judicial y puede sortear esa instancia para llegar a estas elecciones ya del 20 de octubre. Bien, perpetuarse en el poder es lo que lo ha perjudicado a Evo Morales, ¿no? La gente, en la opinión de la gente. Y muchos le critican cómo no hizo el pase a su vicepresidente, que nada tiene que ver, es académico, blanco, no tiene otra, pero sí es muy capaz. Y muchos le critican cómo no dio ese pase de mando hacia Álvaro García Linera.
Bien, vamos ahora con Cristian García, que está frente a la Embajada de Bolivia, aquí en la República Argentina. Ciudadanos bolivianos y organizaciones sociales también están manifestándose. Cristian. Abajo el golpe en Bolivia fue la consigna de una nueva movilización que finalizó recién frente a la Embajada de Bolivia. Manifestantes de izquierda junto a residentes bolivianos que viven en nuestro país, que vienen a brindarle su respaldo a Evo Morales, el presidente renunciante. Es el caso de Betty. Betty, contame un poquito. Me contaba recién lo mal que la están pasando acá los residentes en nuestro país por todo lo que vive, la violencia que se vive en Bolivia. Bueno, buenas noches a todos. Mira, nosotros estamos lamentablemente muy dolidos por lo que está pasando en nuestro país, Bolivia. Lamentablemente están siendo atropellados nuestros hermanos y estamos tristes. Desde aquí estamos demostrando nuestro apoyo para allá. Así que con toda la fuerza queremos que haya paz, sin atropello a los medios de comunicación, a la prensa, todo. Acá hay un atropello, un golpe de Estado, aunque nadie quiera decirlo, pero esto es un golpe de Estado. Así que nosotros estamos contra el golpe de Estado. Que haya ley. ¿Y dónde están los derechos humanos? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué le callan al pueblo boliviano? ¿Por qué lo tapan todo? Así que nosotros estamos muy dolidos y queremos que se calme, que haya calma. La ola de violencia no frena. ¿Pudiste hablar con familiares, con amigos por cómo están viviendo allá día a día? Sí, lamentablemente la ola de violencia no se hace conocer porque no hay medios que le han cerrado las puertas. Hay cortes por todo lado que no se muestran, cortes en todos los departamentos que no se muestran. La prensa de la oposición solo muestra lo que la gente no quiere ver. Así que estamos muy indignados. Yo me comunico todos los días con mi familia. Lamentablemente ellos están pasando mal. No hay para comer. Los niños, no hay escuela. Las provincias también. Muchas gracias. Hasta ahí la palabra de una de las manifestantes. El próximo lunes habrá una marcha multitudinaria. Será a las 14 desde el Obelisco hacia la Embajada. Aquí se pidió una huelga general que se realice en América Latina por todo lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Bolivia y en Chile.